En este vídeo voy a hablar de feminismo, pero no de cualquier feminismo, del feminismo que está ahora mismo de moda, el feminismo moderno o feminismo hegemónico. El feminismo hegemónico defiende que las mujeres seamos tratadas como menores de edad, que necesitamos ayudas, cuotas, protección del Estado, discriminación positiva. Se empiezan a aplicar penas diferentes en función de si el hecho lo comete un hombre o una mujer. Incluso determinados actos constituyen delitos si son cometidos por un hombre, pero no si los comete una mujer. También se suprime la presunción de inocencia, invirtiendo la carga de la prueba. El hombre denunciado es culpable hasta que no demuestre su inocencia, y además, esta ley concede sustanciosas ayudas económicas y ventajas jurídicas a las mujeres que denuncian, incluso antes de que se dicte sentencia. A este proceso discriminatorio se le añade otro más perverso. Se crean fuertes incentivos para que la mujer acuse a su esposo de malos tratos en los procesos de separación conyugal, hasta el punto que surgen abogados especializados en ello, que introducen estas acusaciones como elemento de presión en la negociación del divorcio. No contentas con ello, dicen que la justicia de este país es patriarcal, que estamos solas y desamparadas y que denunciar da pánico, que deberían creernos solo por el hecho de ser mujeres, como si las mujeres fuésemos seres de luz incapaces de cualquier mal. ¿Pero de dónde viene esta idea de la mujer como un ser puro y virginal? En el libro de Espejos del Yo lo explican. El arquetipo de lo femenino tiene luminosidad para ambos sexos, porque tanto hombres como mujeres han crecido en el vientre de una mujer, y excepto en casos de severa privación han sido nutridos, cuidados y alimentados principalmente por mujeres en sus primeros años de vida. La experiencia de la madre es básica y primaria y luminosa, debido a su naturaleza esencial, sea cual sea nuestro sexo. Por ello, ambos sexos tenemos problemas para retirar las proyecciones, es decir, separar de las mujeres este carácter luminoso y entenderlas tal y como son. Cuando le quitamos a una mujer la posibilidad de hacer el mal, lo que estamos haciendo es deshumanizarla, es convertirla en una especie de cosa y no en un ser humano. Es curioso porque las feministas suelen quejarse mucho de la cosificación de la mujer, e irónicamente lo que están haciendo cuando dicen que una mujer siempre dice la verdad, es incapaz de mentir, es cosificarla, es convertirlo en una cosa, en algo que no es humano, que no es real. No niego la violencia ejercida contra la mujer. El ser humano es violento de muchas maneras con los que considera más débiles. La mujer también es violenta con los que considera más débiles, como niños, ancianos y en ocasiones con algunos hombres. El titular dice: una presa de Palma condenada por abusar de su compañera de celda cuando dormía. Este otro titular dice que una menor que denunció una violación grupal en Barcelona había interpuesto 5 denuncias falsas por hechos similares. Esta noticia, que ya es la más grave de las 3, dice: una mujer mata a su pareja en Manresa y envía fotos por WhatsApp del cadáver. Si hablamos de violencia de género, no podemos englobarlo todo en una categoría de terrorismo machista y el resto de violencias que sean olvidadas o obviadas. Y que en el momento en el que alguien se preocupe por una víctima que no sea una mujer, esa persona esté siendo machista o esté tratando de invisibilizar la violencia hacia la mujer. No podemos llamar a todo terrorismo machista y dejar fuera a las víctimas que no entran en la clasificación de género. Tampoco se ha demostrado que las medidas que está tomando el gobierno para acabar con la violencia de género estén realmente sirviendo para algo. En cuanto a la brecha salarial, hombres y mujeres cobran distinto por distintos trabajos. Se han hecho estudios en distintos países donde se demuestra que la principal causa de la brecha salarial es la maternidad. La brecha salarial, te digo, estoy de acuerdo contigo. Los datos están sacados de coger al conjunto de los hombres, coger al conjunto de las mujeres y dividirlo entre el saco de los hombres y el saco de las mujeres. Cosa que es bastante injusto, por eso yo decía antes que no creo en los datos ni en las estadísticas. ¿Cuál es la realidad? Con los sindicatos que tenemos hoy en España, si a cualquier empresario se le ocurre por el mismo trabajo y durante las mismas horas pagar menos a una mujer que a un hombre, o a un hombre que a una mujer, o a un perro que a un gato, esa empresa cierra en menos de 3 meses. O sea, la que le cae es bonita, con lo cual es absolutamente incierto. Después, esta mezcla entre brecha salarial y techo de cristal, que decía María Antonia, ¿vale? Yo puedo entender, y es verdad, que había un gran techo de cristal hasta los años 90 y que ahora lo que queda es esa pequeña cúpula de cristal de que los hombres llevan más recorrido que nosotras. Es decir, si hay 10.000 hombres jueces
Con 70 años, pues seguramente de esa edad había 100 mujeres juezas. Pero cuando la gente de mi generación, donde por cierto en la última promoción de jueces había más mujeres que hombres, que lleva varios años en eso. Ese techo de cristal será inexistente. Pero aparte, yo que me dediqué un tiempo al mercantil y trabajé para una gran empresa, voy a contar lo que pasaba, y no solo desde mi caso personal, era una multinacional con más de 1000 trabajadores. Sí que es verdad que había más hombres ejecutivos que mujeres, es verdad, pero también es verdad que el 60% de las mujeres, sobre todo las que tenían hijos, tenían reducción de jornada, con lo cual de ese porcentaje se le sumaban, no recuerdo cuántas, pero eran muchas, que a la pregunta de la empresa, ¿tiene disponibilidad para viajar?, decían no. Los hombres a esa pregunta contestaban sí. Yo fui una de las que contesté sí, ¿vale? Y llegué a ser una ejecutiva de primer nivel. Lo mismo que un hombre, cobraba lo mismo que un hombre, pero también hacía lo mismo que un hombre. ¿Qué me costó eso? Me costó lo mismo que lleva generaciones costándoos a los hombres. Me he perdido fiestas de cumpleaños de mis hijos, me he perdido fiestas de Navidad de mis hijos, me he perdido todas las meriendas y todas las comidas de mis hijos e infinidad de cenas. Y tuve que apostar. Cogí esa opción. Lo que no está bien es la gente que toma la opción en la casilla de no y luego se queja, hay un techo de cristal. No, mi madre tuvo un techo de cristal. Yo tuve una opción y de entre todas las mujeres que había en mi mismo puesto, solo puse la casilla del sí, yo. Con lo cual hay que mirar, calibrar muy bien los datos. Y una segunda cosa, de todas estas mujeres que tenían media jornada para el cuidado de sus hijos, una gran parte de ellas eran divorciadas. Si esas mujeres hubieran dado la custodia compartida, tenido o no peleado oponiéndose por la custodia compartida, podrían pelear por el mismo puesto de trabajo y trabajar las mismas horas que sus exmaridos. Es la hostia de cómodo coger lo mejor de lo que han vivido históricamente los hombres y lo mejor de lo que han vivido históricamente las mujeres. Si en la generación de mis padres, mi padre trabajaba y se deslomaba y mi madre tomó la decisión voluntaria de quedarse con sus hijos, si yo ahora peleo por ser lo mismo que era de mi padre porque no quiero ese techo de cristal, tengo que asumir también la parte negativa. Y si no la asumo, no la asumo, pero entiendo que no voy a llegar a ese nivel. Por decisión propia. A mí nadie me ha impedido llegar a donde llegué por ser mujer. De hecho llegué, pero pagando la pernada que pagáis los tíos. Si damos más facilidades a las mujeres por el hecho de ser, por temas de paridad, y una mujer, una profesional, asciende a un puesto de trabajo por una cuota y no por su propio mérito, a la larga le creará muchas más inseguridades. Claro que el tema de la paridad solamente funciona para puestos de poder, porque los puestos de barrendero, basurero o en la obra no son puestos que preocupen demasiado a estas mujeres. Otra cosa que el feminismo hegemónico niega es que existan diferencias entre hombres y mujeres. Para ellas, todo es un constructo social. A strange thing happened on the way to a better world. In pursuit of an admirable quest, that is, a world free of sex discrimination, where you're judged on your own qualities and not your sex, truth and falsity went topsy-turvy. The truth, the science of sex differences, became dangerous, unmentionable, and in its place, the conventional wisdom, which is a ragbag of ideas that have long been extinct but are kept ghoulishly alive by popularity, they became the entrenched orthodoxy, influencing public thinking, agendas, and policy making, and completely crowding out science and sense. It's wholly misconceived. It's both ignorant of modern science and it's fighting battles that have already been won. But before I explain to you about that, I've got two caveats. One is about averages.
we'll be comparing averages, not differences between individuals. Try not to think in individuals, but about differences between groups. Specifically, how characteristics are distributed differently in the two groups, males and females. And second, let me stress that I'm emphatically not denying that discrimination exists. I'm not denying that. Rather, it can't be the whole story, and it certainly isn't the story in the way that it's generally told. So let's get straight to some science of sex differences, and I'll start with tastes, that is, with interests. There's an experiment in which sex-stereotyped toys, trucks and dolls, were given to mixed-sex groups. Now, I'm sure that all of you would guess correctly which sex preferred which, but these males and females were vervet monkeys. Now consider newborn babies. Even at 1 day old, girls prefer a human face and boys prefer a mechanical mobile. Now, neither those monkeys nor babies had been brainwashed, socialized, stereotyped, ghettoized, or any of these other things, and they hadn't even encountered toys or mobiles previously. Rather, what these results of these little experiments capture is an evolved sex difference in interests. Women are far more interested in people, and men are far more interested in things. Explicar la brecha salarial, el techo de cristal y la violencia de género queda preguntarnos: ¿de qué sirve el feminismo? ¿O para qué sirve ahora el feminismo? Pues el feminismo actualmente debería estar fuera de las instituciones. Debería de ser una actitud de la mujer de decir: no necesito ayuda de nadie para lograr lo que yo quiera, porque tengo todas las puertas abiertas. El feminismo tiene que acabar con esta obsesión por victimizar a la mujer. También hay que tomar conciencia de las mujeres que todavía no han conquistado sus derechos. I was raised a practicing Muslim and remained one for almost half my life. I attended madrasas, that is Islamic schools, and memorized large parts of the Quran. As a child, I lived in Mecca for a time and frequently visited the Grand Mosque. As a teenager, I sympathized with the Muslim Brotherhood. At 22, while my family was living in Kenya, my father arranged my marriage to a member of our family clan, a man that I had never met. I ran away, made my way to Holland, studied there, and eventually was elected a member of the Dutch Parliament. Now I live in the United States. In short, I have seen Islam from the inside and the outside. I believe that a reform of Islam is necessary and possible, and only Muslims can make that reform a reality. But we in the West cannot remain on the sidelines as though the outcome of this struggle has nothing to do with us. If the jihadists win and the hope for a reformed Islam dies, the rest of the world will pay a terrible price. What I do say is that the call to violence and the justification for it are explicitly stated in the sacred texts of Islam. Moreover, this theologically sanctioned violence is there to be activated by any number of offenses, including, but not limited to, adultery, blasphemy, homosexuality, and apostasy, that is, to leave Islam. Those who tolerate this intolerance do so at their peril. As someone who has known what it is to live without freedom, I watch in amazement as those who call themselves liberals and progressives, people who claim to believe so fervently in individual liberty and minority rights, make common cause with the forces in the world that manifestly pose the greatest threat to that very freedom and those very minorities. In 2014, I was invited to accept an honorary degree from Brandeis University for the work I have done on behalf of women's rights in the Muslim world. That invitation was withdrawn after professors and students protested my criticism of Islam. My subsequent disinvitation, as it came to be called, was no favor to Muslims, just the opposite. By labeling critical examination of Islam as inherently racist, we make the chances of reformation far less likely. There are no limits on criticism of Christianity at American universities or anywhere else for that matter. Why should there be of Islam? Instead of contorting Western intellectual traditions so as not to offend our Muslim fellow citizens, we need to defend both those traditions and the Muslim dissidents who take great risks to promote them.
We should support these brave men and women in every way possible. Today, there are many dissidents who challenge Islam, but the West either ignores them or dismisses them as not representative. This is a grave mistake. To do in fact support political, social, and religious freedom, then we cannot in good conscience give Islam a free pass on the grounds of multicultural sensitivity. We need to say to Muslims living in the West, if you want to live in our societies, to share in the material benefits, then you need to accept that our freedoms are not optional. Islam is at a crossroads of reformation or self-destruction, but so is the West. I'm Ayan Hirsi Ali of Harvard University for Prager University. Otro tema que el feminismo tiene pendiente es aprender a respetar las decisiones libres de las mujeres. A estas feministas modernas solamente estás decidiendo libremente si decides lo que a ella le parece bien. Si una mujer quiere adoptar un rol tradicional típicamente femenino, esas feministas no son nadie para meterse en cómo vive esa mujer. Nadie debería de meterse en cómo decide una mujer vivir su vida y qué hacer con su cuerpo. Si una mujer decide dedicarse al trabajo sexual, el feminismo no debería decir nada, debería de ayudarla y apoyarla. Si quieres trabajar como prostituta, si quieres trabajar en la industria del porno o cualquier tipo de trabajo sexual, desde bailarina erótica, lo que sea, no es asunto de nadie más que de la persona que se está metiendo en eso. Si queremos acabar con el machismo que pueda quedar a nivel social, lo que tenemos que hacer es afrontar nuestros propios retos individuales, sin pedir ningún tipo de ayuda, dejando el victimismo atrás y trabajando junto a los hombres. Las mujeres necesitan referentes como Alisa Carso, que es una niña de 13 años que está apoyada por la NASA porque quiere ser el primer humano en Marte. O como las mujeres piloto, que quieren competir con los hombres como iguales. O como esta campeona de ajedrez que se negó a ponerse el velo en Irán. La mujer no necesita referentes como Irán Zubarela, que proyecta todos sus traumas en la sociedad, perpetuando una guerra de sexos que solo empeora la situación. And now actually it's more about disparaging women, and it's saying that women shouldn't have to prove themselves to any kind of level of excellence or worth, whether that be represented by men or not, but that women need to be accepted in their weakness, accepted in their vulnerability. So do you think now that contemporary feminism has essentially failed women? Yes, that every kind of excuse is being made for the preservation of a certain type of decorous bourgeois femininity, okay? I mean, that's what I think is going on here, okay? I identify much more strongly with a working class style, a style of the street. I mean, because I feel the street is like an arena where there is no law, and that working class women, African American, Latina, Italian American, have in their ability to, in their body language, right, and their voices, okay, take charge, take control of space much better than this bourgeois model of femininity that was typical of the 1950s and that now is encouraged, okay, in the classroom in the elite schools in the United States. So you know, I do think that there is this idea of decorum, almost a Victorian notion of decorum, of primness, of certain priggishness, okay, has really a regression, okay, to a pre-feminist stage of decorous and fragile femininity that I think is, I mean, this to me is not feminism, okay? This is actually anyone who espouses such a thing, anyone who thinks that women are so weak that they need the protections of society, okay, is just simply rolling back, you know, feminism. Okay? And I deny, okay, that any woman, okay, who argues for the protection, you know, of women in this way, okay, is not a true feminist.